Buen día, profe. Nuestro equipo está conformado por Juan Antonio Paredes Bonilla. César Alejandro García Medina. Y Jesús Fernando Murrieta Mata. Y pues en este caso nosotros venimos a presentar nuestra tarea 2.3 de la asignatura de teoría electromagnética, la cual lleva como nombre ecuación de Gauss de campo eléctrico, el cual a su vez pues viene siendo el tema principal de esta presentación. Muy bien, primeramente para comenzar, nosotros vamos a hablar acerca de lo que es la ley de Gauss, que pues en este caso viene siendo lo que es la primera ecuación de masa. Muy bien. Cuando se tiene una distribución de carga o cuando se tiene una distribución que tiene una carga, tiene una simetría sencilla, perdón, es posible calcular el campo eléctrico que crea con la ayuda de la ley de Gauss. Como se sabe o como sabemos, la ley de Gauss deriva del concepto de flujo de campo eléctrico. Este concepto ya lo habíamos visto en anteriores presentaciones, para ser más exacto en la presentación anterior a esta, pero para fines prácticos y para entender un poco mejor lo que es la ley de Gauss, voy a volver a definir lo que es el campo eléctrico. Pues bien, el flujo de campo eléctrico se define de manera análoga al flujo de la masa. El flujo de la masa a través de una superficie S, se representa con la letra S porque en este caso representa una superficie, se define como la cantidad de masa que atraviesa dicha superficie por unidad de tiempo. El campo eléctrico puede representarse mediante unas líneas imaginarias denominadas líneas de campo eléctrico. Esta también ya la habíamos visto, ya la habíamos denominado, o la habíamos visto, mejor dicho, perdón, en anteriores presentaciones a esta. Las líneas de campo eléctrico se representan con flechas que pues, en este caso pueden salir o entrar a un objeto. Entonces, por analogía, con el flujo de la masa, puede calcularse el número de líneas de campo que atraviesan una determinada superficie. Conviene resaltar, o cabe resaltar, que en el caso del campo eléctrico no hay nada material que realmente circule a través de dicha superficie, ya que, pues por lógica, obviamente, a través de una superficie no puede circular lo que es la materia. O sea, si tenemos un cable conductor, no conduce materia, sino, pues, obviamente, nomás conduce electricidad, ¿no? O sea, eso es un pequeño punto a considerar. Bien, la ley de Gauss es una de las cuatro ecuaciones de Maxwell. Como habíamos mencionado anteriormente, pues obviamente esta ley de Gauss viene siendo la primera ecuación de Maxwell, la cual relaciona el campo eléctrico con sus fuentes, los cuales son las cargas. Pues bien, una vez definido lo que es el campo eléctrico y habiendo introducido lo que es la ley de Gauss, vamos a darle una definición más exacta para poder entender ahora sí con una mayor profundidad lo que es la ley de Gauss. Pues bien, la ley de Gauss establece que el flujo eléctrico total, que como podrán ver aquí en la presentación, se representa con la letra griega psi, que parece esta Y rara, dice, a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga total encerrada por esa superficie. Cabe resaltar que una superficie cerrada es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una superficie, ¿no?, que tiene dimensiones infinitas, ya sea cuadrada o de cualquier forma, que tenga un área. Entonces, lo que nosotros hacemos, en este caso, eso es una superficie, ¿no? Entonces, una superficie cerrada es cuando nosotros tomamos esa superficie plana y lo que hacemos es doblarla. La doblamos uniendo dos de sus extremos, lo que en este caso forma lo que es una superficie cerrada. Entonces, para poder nosotros calcular una superficie cerrada, que en este caso ya no es una superficie, sino ya forma lo que es un volumen, ya que en este caso forma, por así decirlo, un círculo o un objeto que está cerrado. Entonces es necesario utilizar una integral cerrada, que la integral cerrada la vamos a ver ahorita en las ecuaciones de la ley de Gauss, se representa con la integral con un circulito en medio. En este caso para eso sirve lo que, en este caso, para poder nosotros calcular una superficie cerrada, pues es necesario utilizar lo que es una integral cerrada. Bien, la superficie cerrada, que en este caso se emplea en lo que es la ley de Gauss, para calcular el flujo de campo eléctrico se denomina superficie gaussiana. Cabe resaltar que para poder nosotros utilizar lo que es la ley de Gauss o para poder aplicar lo que es la ley de Gauss, es necesario primeramente conocer la dirección y sentido de las líneas de campo eléctrico que se generan por la distribución de carga del objeto que estamos analizando. Por lo que para poder nosotros elegir la superficie gaussiana, es necesario, o en este caso va a depender de lo que son estas líneas de campo eléctrico que se generan por la distribución de carga del objeto que estamos analizando. Muy bien. Ahora, pasando a lo que son las ecuaciones de Maxwell, bueno, perdón, a lo que es las ecuaciones, en este caso la ecuación de la ley de Gauss, en este caso sería la primera ecuación de Maxwell, pues vamos a explicar de principio a fin el cómo se generan estas ecuaciones. Pues bien, como habíamos visto en la definición de la ley de Gauss, dice
que el flujo de campo eléctrico o el flujo eléctrico, que es lo mismo, ¿no? Flujo eléctrico y flujo de campo eléctrico es lo mismo. Dice que en este caso, como podrán ver aquí en la parte de arriba, dice flujo de campo eléctrico es igual a la carga encerrada del objeto que estamos analizando. Por lo que queremos observar aquí en esta relación o en esta igualdad, obtenemos lo siguiente. El flujo de campo eléctrico es igual a la integral cerrada, que como ya hemos dicho, es necesario aplicar una integral cerrada, ya que estamos calculando el flujo de campo eléctrico de una superficie cerrada. En este caso, lo que nosotros hacemos es sacar una integral con respecto a una derivada, en este caso, respecto, de nueva manera, a lo que es el flujo de campo eléctrico. Esta integral tiene una equivalencia, que en este caso sería esta otra integral, en este caso sería la superficie cerrada, o sea, esto es igual a la superficie cerrada, perdón, a la integral cerrada con intervalos, en este caso de la superficie que estamos analizando, que es igual a la integral de la densidad de flujo eléctrico producto punto por una derivada de superficie. Bien, una vez sabiendo esto, nosotros en anteriores presentaciones a esta vimos que en este caso, como podemos observar, si el flujo de campo eléctrico es igual a la carga cerrada, entonces la carga cerrada podemos calcularla con la siguiente ecuación, que en este caso sería carga cerrada es igual a la integral de la densidad de carga volumétrica multiplicado por una derivada de volumen. Entonces, sustituyendo esta ecuación en la ecuación de aquí arriba, obtenemos lo que es, ahora sí, la ley, en este caso de ecuación, de la ley de Gauss, que viene siendo la siguiente. Carga total, la carga total encerrada, perdón, es igual a la integral cerrada con intervalos de la superficie que estamos analizando. En este caso es una integral de la densidad de flujo eléctrico producto punto por una derivada de superficie, que en esto equivale exactamente a lo que tenemos aquí, que será una integral definida. En este caso lo que se hace es pasar de una integral cerrada a una integral definida. Entonces, esto se convierte a una integral definida, que con intervalos los intervalos son los puntos en el volumen que vamos a analizar del objeto. En este caso se saca lo que es lo siguiente. En este caso se saca la integral de lo que es la densidad de carga volumétrica por una derivada de volumen. Entonces, este más que nada viene siendo lo que es una de las ecuaciones o una de las maneras de representar lo que es la ley de Gauss o la primera ecuación de Maxwell. ¿Por qué? Porque existe otra manera de representarlo, que si nosotros aplicamos el teorema de divergencia a la ecuación anterior, o sea, a esta, se obtiene lo que es lo siguiente. En este caso, se hace lo que es la siguiente relación, obteniendo lo que es la siguiente integral, que es la integral del operador del, que también ya lo habíamos visto, producto punto por la densidad de flujo eléctrico multiplicado por una derivada de volumen. Esto se puede convertir o se puede traducir a lo que es la siguiente ecuación, que en este caso es otra de las maneras de representar la ley de Gauss, es una de las maneras de representar la ecuación de la ley de Gauss. Esta se representa, o en este caso, una de las maneras de representar la ecuación de la ley de Gauss o de la primera ecuación de Maxwell es de manera integral o de forma integral, y esta de forma, en este caso, puntual o diferencial. En este caso, esta otra forma de la ecuación viene siendo, o en este caso viene siendo, la densidad de carga volumétrica es igual a lo que es el operador del, ya lo habíamos visto como habíamos dicho, producto punto por la densidad de flujo eléctrico. Bien, antes de, en este caso, pasar la palabra a mis compañeros, me cabe resaltar o voy a resaltar 3 puntos muy importantes que debemos de tener en cuenta cuando nosotros hacemos uso de lo que es la ley de Gauss. El punto número 1 dice que las ecuaciones que vimos anteriormente, en este caso viene siendo esta ecuación y esta ecuación, que serían las dos formas de representar, usualmente dice, enuncian la ley de Gauss de dos maneras, como hemos dicho. La primera representa, en este caso la primera es de forma integral, o representa la ley de Gauss de forma integral, y la segunda, o sea, representa lo que es la ecuación de la ley de Gauss de forma diferencial o puntual. En este caso es lo que ya había dicho. El punto número 2 dice que la ley de Gauss es una formulación alterna a la ley de Coulomb. La adecuada aplicación del teorema de divergencia de la ley de Coulomb da como resultado la ley de Gauss. Bien, como habíamos visto en anteriores presentaciones, nosotros partimos en este caso, de las cargas eléctricas. De las cargas eléctricas, nosotros pasamos a lo que son las fuerzas eléctricas. Para calcular la fuerza eléctrica entre dos puntos o entre dos cargas, mejor dicho, es necesario aplicar la ley de Coulomb. Entonces, cuando nosotros aplicamos la ley de Coulomb, entonces obtenemos lo que es la fuerza entre dos cargas. Si nosotros modificamos esta ley de Coulomb, podemos obtener lo que es el campo eléctrico. Si nosotros modificamos la ecuación de campo eléctrico, obtenemos densidad de flujo eléctrico.
y si nosotros integramos esa densidad de flujo eléctrico, te obtenemos flujo eléctrico. Entonces, tenemos una relación, entonces, pero que parte de la ley de Coulomb. Entonces, de las cargas eléctricas obtenemos la fuerza con la ley de Coulomb. La ley de Coulomb se modifica, obtenemos campo eléctrico y se vuelve a modificar y obtenemos densidad de flujo eléctrico. Entonces, si hacemos uso, o en este caso aplicamos el teorema de divergencia a esa densidad de flujo, obtenemos lo que es la ley de Gauss. Ese básicamente es lo que dice el punto número 2. Y el punto número 3 dice que la ley de Gauss aporta un medio para hallar el campo eléctrico o la densidad de flujo eléctrico, como habíamos dicho. Si nosotros tenemos la ecuación de la ley de Gauss, podemos obtener la densidad de flujo eléctrico, ya que en este caso, en una de las ecuaciones, como podemos observar aquí, tenemos flujo eléctrico. Entonces, pero también podemos hallar el campo eléctrico. O sea, si nos regresamos de la ley de Gauss a la densidad de flujo eléctrico al campo eléctrico, pues obviamente podemos obtener campo eléctrico. Entonces, dice la ley de Gauss, aporta un medio para hallar campo eléctrico o densidad de flujo eléctrico. En el caso de las distribuciones simétricas de carga, como la de las cargas puntuales, la carga infinita, la carga de superficie cilíndrica infinita y la distribución esférica de carga, que en este caso son uno de los temas que vamos a ver próximamente en esta presentación. Muy bien, ya para finalizar por mi parte, en este caso, como habíamos visto al inicio de la presentación, habíamos dicho que cuando tenemos una carga o una carga simétrica, podemos obtener lo que, o sea, con la ley de Gauss podemos obtener lo que es, en este caso, pues en sí, lo que es el flujo de campo eléctrico. Pero en este caso, dice que única y exclusivamente, o sea, al inicio dije que es necesario tener una distribución de carga simétrica o una distribución de carga simétrica, pero en este caso, la ley de Gauss también se sostiene o se puede aplicar cuando no tenemos una distribución de carga o cuando no tenemos una distribución de carga simétrica. Y esto lo podemos observar en el siguiente ejemplo. Dice, la distribución de carga de la siguiente figura donde B1, que en este caso viene siendo esta superficie, o en este caso este objeto, dice, y B2 son superficies cerradas, como dijimos, son superficies cerradas. Dice, el flujo total que sale de B1, como podemos observar aquí, es igual a la suma de ambas cargas. Esta es una carga volumétrica y esta es una carga puntual. Entonces se suman estas dos cargas, que serían 10 menos 5, es igual a 5 nanocoulombs, puesto que 10 nanocoulombs y menos 5 nanocoulombs son las únicas cargas encerradas, ¿no?, que se encuentran por B1. Aunque las cargas de 20 nanocoulombs que están afuera y de 15 nanocoulombs que están afuera contribuyen al flujo que cruza por, en este caso, por B1. De acuerdo a la ley de Gauss, el flujo neto que cruza por B1 no toma en cuenta a las cargas fuera de ella. Como ya hemos dicho, toma en cuenta las puras cargas encerradas por la superficie cerrada. Entonces, esto confirma que la ley de Gauss, en este caso, como ya hemos dicho, que el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada, pues no pierde ningún tipo de validez, pese a que la distribución de carga no es simétrica. Pues bien, por mi parte sería todo. Le voy a pasar la palabra a mis compañeros. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la aplicación de la ley de Gauss. La ley de Gauss nos permite hallar las cargas netas en el interior de una superficie cerrada, si conocemos el flujo eléctrico de tal superficie. Pero el mayor uso de la ley de Gauss es el uso del cálculo del campo eléctrico en distribuciones simétricas a la carga. Esta ley puede ser usada para resolver problemas de campo eléctrico que involucran una simetría especial, que puede ser esférica, cilíndrica o plana en dado caso. El procedimiento que se tiene que llevar a cabo si queremos aplicar lo que es la ley de Gauss para lo que es el cálculo de un campo eléctrico, se pueden saber antes si existe una simetría. Una vez detectada una distribución simétrica de carga, se logra una superficie cerrada matemática. Esto es lo que se le conoce, como podemos ver en la imagen, que es una superficie gaussiana. En estos casos, D debe ser normal o tangencial a la superficie gaussiana. En el primero de los casos, como podemos ver la primera fórmula, D por producto punto derivada de una superficie es igual a D, D por la derivada de una superficie. Puesto que D es constante sobre la superficie, en un segundo caso podemos decir de que D por la derivada de superficie es igual a 0, que es la segunda fórmula que estamos viendo en la presentación. Así se debe elegir una superficie que reproduzca en cierto grado la simetría exhibida por la distribución de la carga.
Y esto se puede aplicar en diferentes ideas básicas que iremos viendo a continuación en la presentación. Siguiente. Lo primero sería suponiendo que hay una carga puntual. Suponiendo que se tenga una carga puntual Q localizada en el origen, como podemos ver en la imagen, para terminar en un cierto punto, la P puede ser cualquier punto alrededor de esta superficie gaussiana. La condición de simetría estaría satisfecha por una superficie esférica que contenga P, como ya mencionado. Puede ser P puesta en cualquiera del contorno dentro de esta superficie esférica. Puesto que D es normal en todas las partes a la superficie gaussiana, esto nos da a entender que la aplicación de la ley de Gauss da como resultado a lo que se refiere con que D es normal, se viene refiriendo a la primera fórmula que tenemos abajo, que D es igual a dr por el vector unitario de AR. Esto que nos da a entender de que, por ejemplo, la distancia que hay entre Q a P siempre va a ser la misma, como que va a estar en un cierto punto, siempre ese valor, no importa dónde pongamos nuestro punto, va a ser constante. Y la fórmula que nos quedaría en este caso sería Q, que es la carga, es igual a la integral cerrada de D por una derivada superficie igual a dr, una superficie cerrada por una derivada de superficie igual a dr por 4pi por r al cuadrado. Siguiente. En este caso, lo se puede decir que resolviendo la integral cerrada de S es el área de la superficie gaussiana que tenemos. Por lo tanto, sustituyendo esos valores, nos quedaría la fórmula de la siguiente manera. D igual a Q, que es la carga, sobre 4πr2 por el vector unitario AR. Esta es una forma en que podemos llegar a esta fórmula en una carga puntual. Esta también la podemos obtener en cierto punto con las fórmulas que habíamos visto anteriormente de cómo conseguir un campo eléctrico, que es la forma aquí donde se ve la E y donde está el flujo. También sustituyendo estos, por ejemplo, sustituyendo estas dos fórmulas entre ellas, vamos a obtener esa fórmula que acabamos de ver. Y ejemplo, aquí tenemos un ejemplo cuando el flujo es positivo, las cargas van hacia afuera, y lo que el flujo negativo, las cargas van hacia adentro. Siguiente. Ahora la carga de línea infinita. En una línea infinita de forma uniforme, PL C sobre M se ubica a lo largo del eje X. El eje X viene siendo esta línea que se ve en toda la imagen que diciendo la carga. Para terminar D en un punto se elige una superficie cilíndrica que contenga AP para que cumpla con la condición de simetría. P, igual como en el ejemplo parecido como en el anterior, se busca una orilla en base al origen de esta figura. D es constante y normal a la superficie gaussiana, lo que quiere decir que D es igual a D por el vector unitario de AP. Siguiente. Si se aplica la ley de Gauss a una longitud arbitraria de la línea, nos quedaría de forma la siguiente fórmula, que Q por la integral cerrada de D por derivada de superficie es igual a dP por la integral cerrada de derivada de superficie por dP 2pi PL. Lo único que en este caso cambiaría en esta fórmula a la anterior que habíamos visto, lo de carga puntual, el gran cambio es la superficie que se está manejando. En una comparación, en la anterior estabas manejando lo que es una forma esférica y en esta se está manejando lo que es una superficie cilíndrica. Donde, como he dicho, como son diferentes superficies, lo que cambia aquí, que es el 2pi PL, esta es la nueva área de la superficie gaussiana. Se debe tomar en cuenta que la integral de D
por la derivada de superficie evaluada en las superficies inferior del cilindro es a cero. Esto sucede porque D carece de componentes en Z, es decir, que D es tangencial a la superficie. Como es una línea, lo que atraviesa este cilindro, pues no hay componentes en Z. Y al final nos queda esta ecuación, que es PL sobre 2pi por el vector unitario de AP. Esta fórmula también la podemos obtener con las fórmulas que habíamos visto anteriormente, donde habíamos visto campo eléctrico, solo que ahora pues con una superficie diferente a la que estábamos mencionando anteriormente. Ahora le paso la palabra a mi compañero para que explique los siguientes casos. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la lámina infinita de carga. Se dice que una vez que se quiere considerar lo que es en sí la lámina infinita de carga uniforme, en otras palabras, con esta ecuación, en donde tenemos PS, o también llamado densidad de carga superficial, que multiplica coulombs entre metro cuadrado. Esta está situada en el plano Z, en donde este está igualado a 0. Y una vez que se quiere determinar la densidad del flujo eléctrico en un punto P, se debe de elegir lo que es una caja rectangular simétricamente cortada por la dicha lámina de carga. Y una vez cortada con dos de sus caras paralelas a la lámina, como se observa en la figura de abajo, en la figura 4.15, puesto que la densidad de flujo eléctrico normal a la lámina de la densidad del flujo eléctrico es igual a dz en el vector unitario en z. Y la aplicación de la ley de Gauss da como resultado lo que es esta fórmula, en donde tenemos el PS, o también como les dije, la densidad de carga superficial, que la integral en la derivada de superficie igual a la carga, igual a otra integral, en este caso cerrada, que se encuentra en multiplicación de la densidad del flujo eléctrico por la derivada de superficie, igual al dz, y ahora tenemos lo que es una integral superior, en la que se encuentra ubicada dentro lo que es la derivada de superficie, más una otra integral, en este caso es inferior, por la misma derivada de superficie. Entonces, si observamos la imagen, podemos darnos cuenta de cómo se encuentra ubicada en la parte, bueno, pues en este caso lo que es la figura que está en color azul representa la lámina infinita de la carga. Y pues en sí en la figura se muestra lo que es una superficie gaussiana que se encuentra alrededor de una lámina infinita, que es la lámina que les acabo de mencionar de color azul, en donde se nos muestra dentro lo que viene siendo la superficie gaussiana. Tenemos las áreas y el punto P, en el cual se encuentra ubicado lo que es en este caso la densidad de flujo eléctrico, como es que sobresale dentro de la figura. Siguiente. Muy bien, aquí tenemos igual forma que la densidad de flujo eléctrico, en este caso multiplicando a la derivada de superficie, se evalúa en dos lados de la caja, en el cual es 0. ¿Por qué esta densidad de flujo eléctrico carece de los componentes a lo largo del AX y AY, que estos serían los vectores unitarios, en este caso en coordenadas en X y en Y? Una vez que estas superficies superiores e inferiores en la caja se poseen cada una un área, en este caso la representamos con la letra A mayúscula, en la cual se convierte esta ecuación. En la ecuación, la primera es la 4.49, que la ecuación sería lo que es la densidad de carga superficial, en este caso con el área, que es igual al dz por la suma de las dos áreas, de área más área. De manera que esta ecuación pasaría a la siguiente, en donde tenemos a la densidad de flujo eléctrico, que es igual a la densidad de carga superficial entre 2 por el AZ, en este caso es un vector unitario en camino a las zetas.
O también está la tercera ecuación, en donde tenemos aquí, ahora sí mencionando lo que es el campo eléctrico, que es igual a la densidad de flujo eléctrico entre el epsilon cero, igual a la densidad de carga superficial entre 2 por epsilon cero, y de igual forma en vector unitario en z. Siguiente. Muy bien, ahora pasamos a lo que es la esfera con carga uniforme. Igual, cuando tenemos una esfera, en este caso con un radio A, con carga uniforme, aquí tenemos ahora, aquí más bien se maneja lo que es, como es como se trata de una esfera, se maneja lo que viene siendo la densidad de carga, en este caso volumétrica, que viene siendo también que es la carga, perdón, la densidad de carga volumétrica por coulomb sobre metro al cubo. Entonces, si nosotros queremos determinar en este caso lo que es la densidad de flujo eléctrico en cualquier punto, se debe de elaborar por separado lo que son las superficies gaussianas. Para los casos, en este caso de R, que es menor o igual a lo que viene siendo aquí el AY, a R menor o igual a A y R mayor o igual a A, puesto que la carga posee simetría esférica. Entonces, pues de esta forma es muy obvio que la superficie gaussiana que se seleccionó vendría formando lo que es una superficie esférica, como lo observamos en la figura que tenemos a continuación, donde nos muestra una superficie gaussiana. En este caso se menciona la lámina infinita, como es la figura que les mencioné anteriormente. Ahora pasaremos en la siguiente diapositiva, en la cual les voy a seguir mencionando más sobre cómo es que se funciona dentro de lo que son, en este caso, la simetría esférica. Siguiente. Muy bien. Como les mencioné, tenemos en el caso de cuando R es menor o igual a A, tenemos que la carga total se encuentra encerrada por la superficie esférica. En este caso con el radio, como se muestra en la figura de inciso A, la figura que tenemos abajo es la primera, donde está la superficie gaussiana, la que es totalmente de color azul. Ahí nos muestra cómo es que la carga total se encuentra cerrada por la dicha superficie esférica que se encuentra alrededor junto con el radio. En la figura de enseguida, la del lado derecho, inciso B, nos muestra cómo es que el radio es mayor o igual a A. Igual estamos hablando de una superficie gaussiana. En este caso podemos observar cómo es que la superficie aquí ahora sí encierra la totalidad de la carga. O sea, está la superficie gaussiana para una esfera uniformemente cargado cuando se encuentran estos dos casos, cuando el radio es mayor o igual a A o cuando es menor o igual, en este caso a A. Ahí se puede observar. Muy bien, siguiente. Aquí tenemos otra figura en donde nos muestra lo que viene siendo la magnitud, en este caso de la densidad de flujo eléctrico, contra R en el caso de una esfera con carga uniforme. Entonces, eso es lo que nos muestra, lo que nos representa esta figura, esta imagen o figura que podemos observar al inicio. Y entonces, en este caso, como observamos que se menciona la densidad de flujo eléctrico, en este punto puede ser dada por cualquiera de estos, que es lo que les voy a mencionar a continuación. Entonces, aquí la densidad de flujo eléctrico, esto puede ser igual, en este caso, primeramente sería AR entre 3 por el PV y AR. Cuando el PV es la densidad de carga volumétrica y pues el AR sería el vector unitario, como estamos hablando en R, pues sería en esa dirección, en donde se maneja que 0 es menor a R, menor o igual a A.
O el otro método, la otra forma de representar esta densidad de flujo eléctrico es donde tenemos a al cubo entre 3 veces R al cuadrado por la densidad en este caso, de carga volumétrica y que está ubicada en el vector unitario en R. Y aquí se maneja lo que viene siendo el R mayor o igual a A. Y pues como les dije ahorita, en la figura se indica lo que viene siendo la ubicación de donde está la magnitud de, en este caso, la densidad de flujo eléctrico. Se puede advertir cómo es que la posibilidad de poder eximir, en este caso, la densidad de flujo eléctrico en el signo de la integral es la clave para poder hallar dicha densidad mediante la ley de Gauss. En otras palabras, se dice que la densidad de flujo eléctrico debe ser constante en la superficie gaussiana. O sea, siempre debe de ser constante para que se pueda llevar a cabo este hecho. Y pues bueno, por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención y pues esperamos que le haya gustado esta presentación. Gracias por su presencia, profe. Gracias.